Un saludo a todos. En este vídeo se enseñará cómo afecta la temperatura en la resistencia de los conductores. A medida que aumenta la temperatura, también aumenta la resistencia, y cuando disminuye la temperatura, también va a disminuir la resistencia. Si tenemos un conductor de cobre y en las puntas de este conductor de cobre le colocamos un instrumento de medida para medir resistencia, y a este conductor vamos a calentarlo. Aquí estamos colocándole unas velitas a lo largo del conductor. Eso indica que lo estamos calentando. Ese conductor, su temperatura va a aumentar, y a medida que aumente la temperatura, el valor que mostrará este instrumento es que la resistencia sube. Hagan una pausa en el video porque voy a borrar lo que está en pantalla. Vamos a hacer la explicación en este plano cartesiano. En el eje de las abscisas irá la temperatura y en el eje de las ordenadas irá la resistencia. Esta línea de color azul lo que indica es que a medida que va aumentando la temperatura, también va aumentando la resistencia. Se muestra que esta línea comienza con una curva, tiene una porción que es casi recta y luego continúa la curva. En este punto donde inicia la recta, la temperatura que se da ahí es una temperatura la cual es igual a 0 grados Kelvin, y en grados Celsius esa temperatura es de 273.15 grados Celsius. En este punto en el cual la temperatura es extrema de 273.15 grados Celsius, la resistencia es de 0 ohmios. A 0 grados Celsius la resistencia tendrá un valor. A una temperatura, llamémosle temperatura 1, la resistencia tendrá un valor R1, y aquí en este punto que le vamos a llamar temperatura 2, la resistencia tendrá un valor, también le vamos a llamar R2. Vemos que nuestra línea de color azul es una curva, y como curva se puede representar de una forma matemática. Pero para poder hacer las cosas más fáciles, observamos que esta curva desde aquí hasta aquí se ve prácticamente una línea recta. Vamos a colocar entonces una línea recta aquí, y esta línea recta vamos a extenderla hasta que toque el eje de la temperatura, es decir, hasta que toque este punto aquí. Este punto de aquí corresponde a una temperatura de 234,5 grados Celsius. Es la temperatura a la cual resulta de haber alargado esta línea recta. Aquí dan 234,5 grados Celsius. Luego vamos a trazar unas líneas imaginarias que harán corresponder a la temperatura 1 con la resistencia 1 y a la temperatura 2 con la resistencia 2. Lo que se ha hecho es para poder hacer lo siguiente: poder mostrar una figura geométrica conocida, que es el triángulo. Este triángulo grande contiene internamente un triángulo pequeño. El triángulo pequeño tiene las mismas proporciones del triángulo grande, es decir que
esta línea dividida entre esta línea es igual a dividir esta línea entre esta otra línea. Esto entre esto será igual a esto entre esto. Les voy a mostrar un par de distancias que le vamos a llamar X y Y. La distancia X está comprendida desde los 234,5 grados Celsius hasta Y es la distancia que hay desde los 234,5 grados Celsius hasta la temperatura 2. Tenemos entonces esta magnitud y esta magnitud. Habíamos dicho que esto entre esto es igual a esto entre esto, porque el triángulo que es pequeño tiene las mismas dimensiones que el triángulo grande. Esto es la dimensión X, que dividida entre esto, que es R1, será igual a esto, que es la dimensión Y, dividida entre esto, que es R2. X es esta distancia formada por estas dos. La primera 234,5 y la segunda T1. Es decir que X es 234,5 más T1 sobre R1. Y Y es esta distancia, es decir, 234,5 más la distancia T2. Todo esto dividido sobre R2. Esta gráfica puede ser la misma para cualquier material. Lo que sucede es que el valor de temperatura que está aquí, que es este mismo, corresponde al cobre. Es decir que no se puede trabajar para otros materiales como aluminio, por ejemplo. Este es el valor de la temperatura absoluta inferida del cobre. En los cálculos para hallar la resistencia en base a los cambios de temperatura, vamos a trabajar con la temperatura en valor absoluto y se sobreentiende que se está hablando de la temperatura absoluta inferida. Esta fórmula quedaría entonces de la siguiente manera. Se puede observar que esto reemplazó a esto. La siguiente es una tabla que muestra la temperatura absoluta inferida de diferentes materiales: plata, cobre, oro, aluminio, tungsteno, níquel, hierro, nicromo y constantán. Bueno, es todo por esta clase y continuamos haciendo unos ejercicios referentes al tema en otro vídeo. Esto no va aquí. Esto se llama temperatura absoluta inferida.